Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría nuevamente de estar junto a ustedes en este segundo domingo de Adviento, 5 de diciembre, en que vamos a tratar entonces de profundizar la palabra de Dios. Por supuesto, en este tiempo de Adviento, en el que en especial tenemos que trabajar la esperanza. Por eso vamos a escuchar esta palabra de Dios que nos dice así en el Evangelio de Lucas. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, tetrarca de Galilea Herodes, su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y Traconidia, y Lisanio, tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás. La palabra del Señor se dirigió a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorrió toda la región del río Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos, todo barranco se rellenará, montes y colinas se aplanarán, lo torcido se enderezará y lo desparejo será nivelado, y todo mortal verá la salvación de Dios. Esto es palabra de Dios. ¿Y qué nos dice este lenguaje del Evangelio de Lucas? En este tiempo de Adviento que dijimos que teníamos que trabajar la esperanza. Y entonces, al trabajar la esperanza, se presenta este personaje, Juan el Bautista, que proclama la venida del Señor, proclama la conversión. Y entonces acá, si vamos a trabajar la esperanza, nos tenemos que situar en las distintas realidades de esperanza. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el profeta Jeremías, el profeta Isaías, siempre hablaban de un Mesías que iba a llegar y que iba a liberar al pueblo. Siempre hablaba de esa venida. El Juan Bautista nos habla de la venida inminente, venida inminente de Jesús de Nazaret, el Mesías. Y nosotros, después de 2000 años, ¿qué estamos esperando? Porque Jesús ya nació, murió y resucitó. Sin embargo, decimos que tenemos que trabajar la esperanza. Y uno de los temas para trabajar la esperanza es escuchar a Dios, porque acá presenta justamente a Juan el Bautista como el profeta. En un momento de la historia, ustedes fíjense que al principio decíamos Poncio Pilato, el tetrarca, o sea, hablaba de gente concreta, política, de quién eran los tetrarcas, quién eran los que gobernaban, y después quién eran los sumos sacerdotes, o sea, líderes políticos y religiosos que sitúan la profecía de Juan el Bautista en un momento histórico concreto. El Evangelio de Lucas quiere hacer eso, y muchas veces en la Biblia sucede eso ante los profetas. En un momento de la historia concreta, Dios se revela a través de alguien. La palabra de Dios se revela a través de, por ejemplo, el profeta Isaías, Jeremías, o en este caso, Juan el Bautista. ¿Qué quiere decir? Que a través de alguien, de este hombre,
mostraba cuál era el camino de Dios en un momento concreto. ¿Qué es lo que nos lleva hasta Dios? Y quiero hacer referencia también a Monseñor Romero, San Romero de América, que fue y es un profeta de nuestro tiempo. Un profeta, ¿qué quiere decir? No es como muchas veces lo citan, que es el adivino, no, señor. Profeta es el que dice la verdad, el que da testimonio de la verdad y que habla en nombre de Dios. Que su palabra ilumina ese momento histórico. Y yo tengo que decir, por ejemplo, Romero y tantos otros profetas iluminaban su momento histórico. ¿Qué es lo que profetizaba? ¿Qué es lo que anunciaba? En un momento de represión y de muerte en El Salvador, de injusticia social tan terrible, de asesinatos y torturas, pues él decía, ese no es el camino de Dios. Paren la represión, detengan estas injusticias. Eso no es lo que quiere Dios. O sea, realmente su palabra hablaba en nombre de Dios. Y uno dice, ¿y por qué? Porque eran las multitudes que al escucharlo sentían realmente la palabra de Dios que iluminaba su momento histórico concreto. No algo abstracto, sino la actitud de Dios en un momento tan duro y tan difícil. Porque ser profeta es eso, denunciar el mal, proteger la vida, anunciar el camino de Dios en momentos difíciles. Entonces, este ser profeta que nos toca en un momento histórico nuestro ahora, fíjense que estamos en pandemia, detonado un cambio epocal mundial, en donde se ve la globalización mundial, en donde la escala de valores se está trastocando, en donde países poderosos están queriendo provocar la guerra, como si la Primera y Segunda Guerra Mundial no nos hubiera enseñado que ese no es el camino humano y el camino del hombre, en donde los poderes mundiales se cierran cada vez más a la injusticia. Por ejemplo, esta pandemia no se termina más porque hay países que tienen vacunas de sobre y hay países como Centroamérica y como Guatemala que no terminan de vacunar, nunca alcanzan la vacuna, traen pocas vacunas, no las traen bien, no las anuncian. O sea, ciertamente esta pandemia no termina. Y según se vienen mirando, no hay que ser muy adivino para saber que seguiremos en pandemia por ahora. ¿Por qué? Porque las injusticias sociales hacen que esto no llegue a todos, al pueblo. Y resulta que farmacéuticas internacionales y otras empresas multinacionales se están llenando de dinero a la vez que el mundo está sumiéndose en la pobreza y en el dolor. Miles y miles de inmigrantes salen de los países porque ya no tienen cómo vivir, porque necesitan una vida digna. Y resulta que los que acumulan riqueza corrompen a nuestros gobiernos, a los políticos, y en vez de trabajar por el pueblo, los dejan a la deriva. Y no solo estoy hablando de Centroamérica, estoy hablando de África, de Asia, de cuántas partes del mundo las emigraciones son cada vez más fuertes. ¿Y por qué? Porque necesitan vivir, necesitan la vida, y resulta que los poderes mundiales se litigan las economías, el dinero del pueblo, y en medio de ese momento, ¿cómo somos profetas? ¿Cómo mantenemos la esperanza? Porque el profeta, como Juan el Bautista, como Romero y tantos otros que hablan en nombre de Dios, iluminan aún en medio del dolor, iluminan el verdadero rumbo de Dios, el verdadero rumbo de la justicia, de la verdad, de la solidaridad, pero con una esperanza confiada en el triunfo de la ternura sobre el mal, sobre la opresión del mundo y sobre el dolor
de los pueblos. Entonces, en este tiempo, más que nunca, yo diría, tenemos que enfatizar el ser profetas. Y yo le digo el ser profeta porque sacerdote, profeta y rey somos todos los bautizados. Tenemos que saber ejercer ese don de la profecía, el escuchar a Dios, por dónde va el rumbo de la realidad de Dios, qué quiere Dios hoy, cómo allano el camino, cómo cambio de vida, cómo triunfo sobre todo el mal, cómo doy testimonio y soy luz para mi pueblo, para los demás. Esa luz de la ternura que tanto brilla y quiere brillar en un tiempo de Navidad. En un tiempo que puedo decir, ¿puede renacer la ternura de Dios, el niño Jesús, en nuestros corazones? Sí, puede renacer. Si yo hago brillar esa luz de la justicia, de la verdad, de la solidaridad, en el mundo concreto y en la historia concreta que me toca vivir. ¿Ve? No me va a evitar los dolores, pero sí me va a abrir esa esperanza de vida que es esa misma presencia de Dios. Yo creo que hoy nos dice, a través de Juan el Bautista y de tantos profetas, anunciemos la verdad, la justicia, la solidaridad. Creamos profundamente en el triunfo de la ternura, en el triunfo del amor. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.